Buenas noches. Me alegra mucho que estés aquí. Siéntete cómodo. Toma una respiración profunda y deja que el día se disuelva lentamente. Este canal es un espacio donde la historia no se grita, se susurra. Y si te gusta este tipo de contenido, calmado, detallado, casi como una caricia al oído, te invito, con tranquilidad, a suscribirte. Déjame tu me gusta si disfrutas este viaje al pasado. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos estás escuchando? ¿Y qué hora es allí justo ahora? Me encanta leer desde dónde nos acompaña. Esta noche, vamos a adentrarnos en un tema curioso, intrigante, a veces incluso un poco inquietante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo olía el pasado? Hoy viajaremos juntos al siglo XVIII, una época en la que la gente usaba perfumes, no solo para oler bien, sino también para sobrevivir. Un tiempo donde la lavanda podía confundirse con la peste. Así que apaga las luces, acomódate y deja que el tiempo se desvanezca. Comenzamos. Cierra los ojos, si lo deseas, y trata de imaginar el mundo sin agua corriente, sin duchas, sin inodoros, sin lavamanos, sin jabón líquido, ni pasta dental, ni papel higiénico. Estamos en el siglo XVIII. París, Londres, Madrid, las grandes ciudades europeas, vibrantes, ruidosas, abarrotadas y profundamente malolientes. Al amanecer, las calles están cubiertas de una ligera neblina, pero no es rocío, es vapor, vapor de humedad, de animales, de basura fermentada. Las casas están construidas de madera y piedra, con techos inclinados y chimeneas apagadas. En el interior, familias enteras duermen en el mismo cuarto, a veces en la misma cama. El aire está viciado, encerrado, las sábanas no se lavan con frecuencia, la ropa interior se usa, hasta que ya no se puede más. No existe el concepto moderno de higiene personal. El baño diario es raro. Bañarse, de hecho, se consideraba peligroso. En muchas regiones, sobre todo en Francia, se creía que el agua caliente abría los poros, y por esos poros podían entrar las enfermedades. La piel limpia era vista como frágil, vulnerable. En cambio, una capa de mugre y aceite natural era una protección, así que el baño se evitaba, tal vez 1 o 2 veces al año. A lo mucho. Salimos de casa. Las calles están vivas, pero no en el mejor sentido. Por cada callejuela pasa un desfile invisible de olores, pan recién horneado, mezclado con orina humana, flores que venden en el mercado, al lado de pescados podridos en cestos sin hielo, perros, gatos, ratas, cerdos, muchos sueltos, defecan en los callejones, a veces justo frente a las casas. No existen sistemas de alcantarillado como hoy. Cada mañana, alguien abre la ventana y lanza el contenido del orinal. Se avisa con un grito: agua va. Y si alguien pasa por debajo, mala suerte. Las casas no huelen mucho mejor. En el piso de tierra o madera se acumulan restos de comida, cera de vela, grasa, pelos, polvo, insectos. Las camas son nidos de tejidos pesados. Las cortinas se lavan poco o nunca. En las cocinas, los calderos hierven sopas con huesos viejos. El humo no siempre se va por la chimenea. A veces se queda suspendido. Y en los rincones, ratones, o pulgas, o ambos. Los cuerpos también tienen un olor persistente, una mezcla de sudor, grasa, cuero, lana y polvo. El aliento puede oler a caries, a tabaco, a vino. No hay cepillos de dientes para todos. A veces se frota el diente con un paño o con un poco de sal. El cabello se cubre con pelucas. Las pelucas, a su vez, no se lavan. Se empolvan, se perfuman, la sangre corre por el suelo. Los intestinos se apilan en cubetas. Las plumas vuelan de los pollos desollados. En el calor del verano, todo se descompone más rápido, y el olor se intensifica. El estiércol se acumula en las afueras. Los carromatos que recogen basura pasan, solo cuando pueden. Y no siempre se llevan todo. La nobleza no vive igual que los campesinos. Pero incluso en los palacios, el olor está presente. El Palacio de Versalles, por ejemplo, era deslumbrante, pero sus pasillos escondían orinales detrás de cortinas. Los sirvientes rara vez limpiaban todo. A veces, solo lo cubrían con flores. Los ricos no olían mejor, solo se cubrían el mal olor con más perfume. Mucho perfume. La combinación de olores, humanos, animales, alimentos, enfermedades, se concentraba en el aire. Un aire espeso, cálido, casi visible. Para muchos, vivir con ese olor era normal. Era la vida. Pero poco a poco, empezaron a surgir ideas. Algunos pensaban que esos olores eran peligrosos, que la peste viajaba en el aire, y si el aire era malo, había que corregirlo, con algo que oliera mejor, con flores,
con vinagre, con perfume. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la necesidad de corregir el aire dio paso al perfume como un arma, no solo contra el mal olor, sino también contra la enfermedad, y cómo la idea del miasma, el aire contaminado, cambió por completo la forma en que las personas entendían su entorno. Hemos visto cómo el mundo del siglo XVIII estaba lleno de olores, olores densos, persistentes, ineludibles, y cómo esos olores formaban parte de la vida cotidiana, pero también del miedo, porque se creía que la enfermedad, la peste, el cólera, la fiebre pútrida, viajaba a través del aire, un aire sucio, viciado, corrupto. A esta teoría se le llamaba miasma, y bajo esa creencia, el perfume no era un lujo, era una necesidad. Antes de la Revolución Francesa, antes de los frascos de cristal tallado y las esencias modernas, el perfume era simple. Se preparaba con aceites, flores maceradas, alcohol de baja graduación, en farmacias, en conventos, en laboratorios artesanales. Su uso era terapéutico, y su aplicación era constante. Las personas se rociaban perfumes no solo en la piel, sino también en la ropa interior, los guantes, las pelucas, los abanicos, los pañuelos, las paredes y hasta los muebles. Había pequeños saquitos aromáticos que se colgaban bajo la ropa. Se llevaban pomadas perfumadas detrás de las orejas y se usaban esencias dentro de pequeños recipientes llamados pomanders, que colgaban del cuello o se escondían entre los dedos, listos para ser inhalados si pasaba cerca de alguien enfermo. Si el mal olor era sinónimo de enfermedad, entonces el buen olor debía ser protección. Esa era la lógica. Los médicos recomendaban oler ciertos perfumes para mantenerse sano. Algunos ejemplos: vinagre aromático, agua de lavanda, infusión de romero, mezclas de mirra, clavo y canela. Estas fórmulas eran llamadas aguas, vinagres o bálsamos. No curaban nada, pero daban una sensación de control. Y eso también era medicina, en una época sin antibióticos. Las epidemias marcaban la memoria colectiva. La peste no solo mataba, destruía familias enteras, barrios enteros. Y siempre parecía comenzar igual, con un olor extraño, el hedor de un enfermo, el aire enrarecido de una calle abandonada. Por eso, durante los brotes, los perfumes se multiplicaban. Las ciudades olían a romero, a ajenjo, a rosas secas, a vinagre caliente. Una mezcla famosa de la época fue el llamado vinagre de los 4 ladrones. Según la leyenda, 4 saqueadores sobrevivieron a la peste gracias a una mezcla de hierbas que usaban para frotarse el cuerpo. Esa mezcla incluía ajo, lavanda, romero, salvia, tomillo. Se dejaba macerar en vinagre blanco durante días, y luego se aplicaba como un escudo aromático. La gente creía que este vinagre era casi mágico. Lo vendían en frascos oscuros, en farmacias, en mercados y en callejones. A medida que la obsesión por el olor crecía, también lo hacía su valor simbólico. Las clases altas no solo usaban perfume por salud, lo usaban para marcar su estatus. Un perfume caro era señal de elegancia. Una peluca perfumada con esencia de bergamota hablaba de refinamiento. El aroma se volvió parte de la identidad. Oler bien significaba estar sano, estar limpio, estar por encima del resto. Pero no todo era tan armonioso. En muchas casas, los perfumes competían entre sí: rosa mezclada con almizcle, canela con civeta, ámbar con orina de ciervo. Algunos olores eran pesados, penetrantes, otros dulces y empalagosos. El resultado: habitaciones que mareaban. Las pelucas empolvadas despedían una nube de talco y esencia. Las mujeres rociaban pañuelos y escotes. Los hombres perfumaban sus bastones. El perfume estaba en todas partes. Y sin embargo, no todo era inocente. Algunas fórmulas incluían mercurio, plomo y sustancias irritantes. Se usaban aceites que causaban reacciones en la piel. Y en los casos más extremos, la aplicación continua causaba heridas, llagas, fiebre. Pero nadie se detenía, porque oler bien era mejor que parecer enfermo. En el próximo capítulo, veremos cómo el perfume no solo se convirtió en costumbre, sino en herramienta directa de defensa durante las epidemias, cuando los médicos usaban máscaras con picos y rellenaban esos picos con flores. Llegamos ahora a los momentos más oscuros del siglo XVIII. Las ciudades están en silencio. No se oyen mercados, no se oyen niños, solo el sonido de ruedas sobre piedra. Y a lo lejos, el tañido lento de una campana. La peste ha regresado. Cuando una epidemia golpeaba, las familias se encerraban, se quemaban ropas, colchones, hasta cartas. Y lo más curioso es que entre todo ese caos, lo que más se esparcía era el perfume, porque según la medicina de la época, el olor fétido, el miasma, era el causante directo de la enfermedad.
Si el aire olía mal, era peligroso. Si olía bien, podía curarte, o al menos protegerte. La imagen es famosa. Un médico vestido con una larga túnica negra, guantes de cuero, gorro de ala ancha, y esa máscara, un rostro sin ojos, con un pico largo, curvado hacia abajo, como un cuervo de otro mundo. Aquello no era una fantasía ni una exageración. La máscara existía, y ese pico estaba lleno de perfume, hierbas secas, flores trituradas, clavo de olor, canela. El médico respiraba a través de ese filtro aromático, y creía que, mientras oliera bien, estaría a salvo. No era solo la máscara. Toda la habitación de un enfermo se rociaba con esencias. Se quemaban hierbas en platos metálicos. Se colgaban ramos de lavanda, eucalipto o laurel en las ventanas. Se mojaban las manos con vinagre perfumado antes de tocar cualquier cosa. A veces, incluso se colgaban flores en el cuello del enfermo, no para aliviar el dolor, sino para purificar el ambiente. En tiempos de peste, la rutina de muchas personas cambiaba por completo. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacían no era rezar, sino oler algo, un pañuelo empapado en esencia, un ramo seco, un trozo de esponja aromática. El miedo era físico, y cada aroma era como una armadura. Salir sin perfume era como salir sin ropa. Las ciudades trataban de limpiar el aire, pero no con agua, sino con fuego. Se encendían hogueras en las plazas, se arrojaban ramas de pino, romero, salvia, el humo subía lentamente. Un incienso colectivo, una plegaria invisible. Otras veces, se quemaban telas, cartas, muebles, cualquier cosa que pudiera haber absorbido la enfermedad. Y el perfume era el único bálsamo para ocultar el olor a ceniza y muerte. En diarios de la época, hay frases como: el aire estaba tan pesado que la esencia de lavanda parecía inútil. Me apliqué agua de rosas en la frente, y luego lloré por su aroma, tan puro en medio de tanta podredumbre. Incluso los médicos decían: quien huele bien no caerá. Cada brote de peste inspiraba nuevos perfumes curativos, nuevos vinagres, nuevas mezclas, nuevas esperanzas. Algunas tiendas vendían perfumes contra el contagio. Prometían purificar el aire, alejar el mal, y lo más importante, tranquilizar la mente, porque aunque no curaban nada, ofrecían consuelo. Y en tiempos oscuros, el consuelo era oro líquido. A veces cuando alguien moría, no para honrarlo, sino para resistir el hedor. Los ataúdes eran rociados con aceite de clavo, las habitaciones selladas con ramas secas. El perfume no solo acompañaba la vida, también la muerte. Era lo último que se oía, o mejor dicho, lo último que se olía. En el próximo capítulo, veremos cómo el uso obsesivo del perfume alcanzó su punto más extremo, cuando la fragancia se convirtió en una máscara y la belleza en veneno. El siglo XVIII es recordado por su brillo, por los vestidos deslumbrantes, los bailes de la corte, las pelucas empolvadas, los abanicos y los perfumes. Mucho perfume. Pero tras esa imagen de belleza, se ocultaba una realidad más cruda, una realidad que olía a enfermedad, a suciedad, a muerte. Y cuanto más fuerte era ese olor, más intenso se volvía el disfraz. En Versalles, el perfume no era un complemento, era parte del protocolo. Alguien podía ser juzgado por no oler bien. No importaba si te bañabas, importaba si olías a jazmín, a azahar, a ámbar gris. Se esperaba que todo, la ropa, el cabello, las cartas, las mascotas, tuviera su propia fragancia. En las mañanas, los criados traían bandejas no con desayuno, sino con frascos de esencias. Había perfumes para cada parte del cuerpo, para las muñecas, para el cabello, para los dedos, para los guantes, para los zapatos, para las medias, para el escote, y todo eso se aplicaba sobre un cuerpo que llevaba días sin tocar agua. El perfume ya no era protección, se convirtió en obsesión. El aroma tenía que ser potente, complejo, memorable. Cuanto más exótico, mejor. Algunas fórmulas contenían ingredientes hoy impensables: almizcle extraído de glándulas animales, ámbar gris, proveniente del intestino de ballenas, civeta, de una secreción de felinos africanos, mezclado todo con flores, maderas, especias, resinas. El resultado era embriagador, pero también asfixiante. Las habitaciones de palacio podían marear. Algunos visitantes extranjeros describían los salones como sofocantes, un lugar donde el aroma era tan denso como la decoración. En esa época, la sífilis y la tuberculosis estaban por todas partes. Las llagas se cubrían con maquillaje, el maquillaje con polvo, el polvo con perfume. Las heridas se disfrazaban, los olores se tapaban, la decadencia física se escondía
El perfume se volvió una máscara, una forma de negar lo que el cuerpo decía. No había salud, pero sí olor a bergamota. No había limpieza, pero sí esencia de flor de naranjo. Era un teatro, un escenario aromático. Incluso la muerte era maquillada con fragancias. Los cuerpos de nobles eran bañados en agua de rosas. Las ceremonias incluían ramos de flores no solo por respeto, sino para cubrir el olor natural de la descomposición. En muchas casas, cuando alguien moría, se colocaban platos con vinagre aromatizado alrededor de la cama, no para rendir tributo, sino para que el ambiente fuera soportable. Había otra creencia, que el buen olor también beneficiaba la mente. Se decía que ciertas esencias elevaban el espíritu, agudizaban la inteligencia, calmaban las emociones. Por eso, algunos nobles usaban perfumes no solo en el cuerpo, sino también en libros. Las bibliotecas perfumadas eran comunes. Un buen pensamiento debía venir de un lugar que oliera bien. En esta etapa, el perfume no solo olía bien, también decía algo de ti. Decía si eras rico, si eras culto, si eras limpio, aunque no lo fueras. El perfume te convertía en alguien, y quien no podía permitírselo, debía quedarse con su olor, con su miseria. Pero nada dura para siempre. A medida que avanzaba el siglo, algunas voces comenzaron a criticar el exceso. Médicos, científicos e incluso filósofos empezaron a sospechar. ¿Y si el perfume no era solución? ¿Y si enmascaraba los verdaderos problemas? ¿Y si el verdadero remedio no era oler mejor, sino limpiar? En el siguiente capítulo, hablaremos del renacer del agua, del regreso del jabón y del lento abandono del perfume como barrera contra la enfermedad, cuando el olor dejó de ser excusa y la higiene moderna comenzó a nacer. Durante siglos, el perfume fue escudo. Más que un adorno, fue una muralla aromática contra el miedo, la enfermedad y la suciedad. Pero un cambio comenzó a gestarse, lento, silencioso, como una gota de agua que cae una y otra vez. En el siglo XVIII, las viejas teorías sobre el miasma comenzaron a ser cuestionadas. Nuevos científicos estudiaban las causas reales de las enfermedades. No era el aire, eran los gérmenes. Aunque aún no los veían, empezaban a sospechar su existencia. Al mismo tiempo, el jabón volvió a valorarse. Se empezó a producir con más cuidado. Se perfumaba, se envolvía, se vendía como un símbolo de modernidad. Y bañarse dejó de ser peligroso. Las casas ricas comenzaron a instalar bañeras. El agua tibia, que antes se temía, se convirtió en aliada. Poco a poco, las ciudades comenzaron a instalar tuberías, fuentes públicas, canaletas, bombas de agua. Lavarse las manos ya no era un lujo. Era posible. Y con ello, algo cambió también en el olor del mundo. El perfume dejó de ser una necesidad médica. Pasó a ser, lo que es hoy, un lujo, una elección. Ya no se usaba para evitar la peste, se usaba para recordar, para seducir, para disfrutar. El perfume se volvió personal, íntimo, un susurro, no un escudo. El cuerpo ya no se veía como un recipiente de podredumbre a contener, sino como algo que podía ser cuidado. La piel debía tocar el agua, el cabello, el jabón, las uñas, el cepillo, el aliento, la menta, y el perfume pasaba a ser la última capa, no la primera. Y sin embargo, los antiguos perfumes no desaparecieron. Algunos aún se venden, como el vinagre de los 4 ladrones, como el agua de Colonia de principios del siglo XIX. Y al olerlos, es como abrir un libro de miedo, de fe, de elegancia y de decadencia. Un recuerdo de cuando oler bien era sobrevivir. Así termina este viaje por un mundo donde el perfume era medicina, donde la lavanda escondía la muerte y donde la fragancia era esperanza. Gracias por acompañarme. Si este viaje por la historia te gustó, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde y a qué hora nos escuchaste. Me encantará leerte. Hasta la próxima y que descanses.